Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una emisión, la del día de hoy, muy especial. Es, yo creo que una fecha en la cual esperamos todos con ansias, sobre todo siendo fans de este equipo tan amado como lo es para nosotros. Precisamente un 30 de junio de 1965 nace esta franquicia y queremos dedicarle un episodio muy especial, sobre todo hablando un poquito brevemente de la historia. La verdad es que hablar de ella nos llevaría más de una emisión. Y pues empezamos un programa especial de El Nido del Halcón Negro, programa dedicado a los Atlanta Falcons, hecho por y para los fans. Y como siempre, pues tenemos a Nacho. Un gusto estar aquí contigo. Hola, hola a todos, ¿qué tal? Y pues Alberto, que tiene no sé si todavía tenga su séquito de mapaches ahí escuchando también la grabación, ahorita el podcast, pero No, ha llovido y cuando llueve los animales se refugian. Entonces no tenemos ninguna sorpresa animal por ahora. Buenas bueno, noches, ¿cómo están? Bien, bien, buenas tú noches y pues yo, Eddie, el halcón vengador. sabes. Pues sí, hablar de la historia de los Falcons es algo que a mí siempre me ha emocionado. Me puse hace un tiempo a leerlo precisamente. Y bueno, había cosas que yo no conocía en realidad. Empezamos por la parte, yo creo que antes, la historia antes de que llegara, de que se diera el nombre. Hubo 3 juegos, en Atlanta de exhibición, cuando todavía la liga estaba separada en la Liga Americana de Fútbol y la Liga Nacional de Fútbol. Entonces, pues empezaba ahí esa parte, sobre todo la AFL es la que mostró más interés en Atlanta. Imagínense si hubiéramos sido un equipo de esa liga en vez de ser de la NFL, ¿cómo hubieran sido los primeros años de los Falcons? O sea, no sé, no me lo imagino. Aunque sí fue bastante fuerte la posibilidad. De hecho, ya como por el 8 de junio, si no mal recuerdo fechas, ya estaba un grupo de empresarios bastante interesados en tener un equipo de la AFL, pero llegó el entonces comisionado de la NFL, Pete Rozelle, y les dijo, no, espérense, yo quiero una franquicia en Atlanta. Y fue que retrasó un poquito eso. Claro, es para ver para dónde ir. Ujú. ¿Cuál era la que más convenía? Y es donde, pues, nuestro primer dueño, Rankin Smith Sr., es el afortunado en terminar de convencer sobre todo a la ciudad, porque él ya había hablado con Rosell, y después de una votación decidieron decantarse por la parte de la NFL. Ahí es donde el equipo ve la luz en un 30 de junio. El nombre ya viene un poquito después. Ahora, Sí. les voy a preguntar a los dos. Aparte de, obviamente sabemos que son los Falcons, pero también pudimos ser los Knights, los Bombers, los Rebels, los Crackers, los Confederados, Esa era la segunda opción, de hecho. Y el los uniforme ujú, Los iba a ser, confederados, sí, y, Confederates de Atlanta. Imagínate cómo hubiera y sido. el uniforme iba a ser gris y rojo. madre Imagínate. mía, O sea, O qué sea, bueno imagínate. si que iba, el nombre de los Redskins iba a ser polémico, este iba a ser peor. O Sí, sea, no, desde el año uno nos iban a vetar. También pudo haber sido, estaban Thrashers, que de hecho ya después fue la franquicia de hockey, los Lancers, los Firebirds, los Fireballs o los Thunderbirds. A ver, si no hubieran elegido los Falcons, ¿qué nombre hubieran elegido ustedes? A ver, Alberto, ¿qué nombre te llama más la atención? Este, no sé. de los que diste, ninguno. Está chistoso, ya te casas con un hombre y cualquier
otro nombre, ninguno entra, ninguno cuaja. Y nombres como los que propusiste no me entran tantito. No, qué bueno que nos quedamos con Falcons. Porque los Confederators o los ¿qué? Los Confederados. Los Bombers. No, está espantoso. Los Bombers, imagínate, hubiera sido un... En vez de Freddy Falcon, sería Freddy Bomber, Freddy Bomb, no sé. No, no Pero creo que hubiera sido imagínate. más polémico todavía, sobre todo el 2001. O sea, Sí, no, nos hubieran vetado, de plano. sí. Mira, los Oye, Thunderbirds. ¿de qué estamos lo hablando? hacen. Estamos hablando del año 66, ¿va? 65. De cuando 65. ya tuvo el nombre, ya se tuvo el equipo, se lanzó una convocatoria para elegir el nombre del equipo. Y pues fueron los nombres que más tuvieron como que relevancia. Ahora imagínense, Confederados, o sea, ¿qué? ¿A quién se le ocurre? O sea, No, qué bueno que pasamos. Oye, y Rankin Smith, un ejecutivo de seguros, ¿no? exactamente. Sí. Estuvo ahí, pues no era de los grandes nombres, pero sí fue en cuanto a su trabajo, sí tenía relevancia. Entonces, propuso la cantidad, fueron $8 millones, lo que pagó Y medio. 8.5 millones de dólares, lo que pagó por tener la franquicia. La más cara, de hecho fue lo que más se pagó en ese tiempo por una franquicia de la NFL. O sea, imagínate, lleva ese precio a la inflación de hoy en día, ¿cuánto valdría? Ese precio de la inflación de ahorita, no, ni idea. Ahorita las franquicias están en 2 millones, 3 millones, más o menos. 3 billones. Billones. O sea, Excepto Es los correcto. Commanders, ¿ves que fueron qué? 8 billones, ¿no? 6 billones, no, lo que 7,000 y algo. casi 8. Lo que vale No, ya estoy desactualizado. Sí, No, ahí sí que no. Me acuerdo muy bien, Arthur Blank lo compró en 500 millones, más o menos. Más o menos. Sí. Sí, y ahorita ya están en 2, 3 billones, es más, los Commanders en 7. He sabido, Dallas, Washington, Patriotas son los 3 caros del NFL. Sí, toda la mercadotecnia que hay alrededor, De hecho, obviamente. ¿sabes cuál es el precio que le puso Jerry Jones a los Cowboys si los fuera a vender? 10,000 billones. Ah, está loco. 10 billones de dólares. 10 billones, ok. Billones, sí. 10 billones. No. Dice que a partir de eso negocia. O sea, no va a soltar la franquicia, pero por ningún motivo. No, es más fácil que cuando yo creo que, ojalá y falten muchos años, nunca se le desea lo malo a nadie, pero cuando ya no esté, probablemente pudieran hablar de algo así, pero también es muy complicado. No, desprenderse de la franquicia más valiosa de todo el deporte mundial, no es fácil. No, hombre, no, del mundial no. Ahí te enfrentas a mi Super Real Madrid. No, pero de hecho, el Real no Madrid deportivamente yo creo que es la franquicia más... Mira, el Real Madrid no es una franquicia, de hecho, porque acuérdense que Real Madrid no tiene un dueño, son socios. Son socios, sí. Es una corporación. Exactamente, y aparte, pues son varios los deportes en los cuales compite el Real Madrid. Socios más o menos del Real Madrid, una cosa así. Miren, estoy en la página de Forbes. Informativo, el equipo más valioso son los Vaqueros de Dallas, como bien mencionan, 8 billones. 8 billones los Vaqueros, Patriotas 6.4 es el 2, los Rams 6.2, wow, ese es sorpresivo para mí. Gigantes 6 billones, Chicago Bears en quinto lugar con 6 también, Commanders 6 billones en el sexto lugar. Los Halcones, ¿en qué lugar lo pondrían? Yo creo que como siempre a mitad de tabla. 12. 16, exactamente a la mitad, 16 con 4 billones, dueño Arthur Blank. Actual. Y el peor valuado son los Bengals con 3 billones en el 32. Bengals, Detroit, Arizona y Buffalo. ¡Wow! Ellos en los últimos lugares. Ahora, estos últimos lugares están hablando de 3, 3.1, 3.2 contra los Halcones que están en 4. Entonces, digamos que del 16 al 32, solo 1 billón es la diferencia. Solo, claro.
Es más, vamos a Hola. hacer nuestro guardadito. Yo creo que sí la compramos, ¿eh? Mm. No, pero hay una cosa, Arthur Blank es de los dueños con más dinero de la NFL. O sea, Cuando vas a comprar una franquicia hay votaciones y los dueños y ahí ya entra un lobbying político donde tienes que ser aceptado. Obviamente la cuenta bancaria ya son números. comisión financiera. Primero pasas por la comisión financiera. Sí. Y Después, por ahora, diferente al. Yo soy muy fanático del fútbol. Diferente al fútbol. El fútbol ya entró mucho dinero catarí, mucho dinero árabe, muchos sí. petrodólares. Todavía en Estados Unidos no ha entrado. Y yo creo que como son votaciones, todavía se mantienen empresarios, la mayoría locales, la mayoría americanos. Y es más, no recuerdo algún dueño extranjero. Británico seguramente. Ajá, Tampa Bay con los Glaxo, pero después no me acuerdo si los vendieron. Sí, de hecho, Británico uno y otro, pero la mayoría americanos. Entonces, espero nunca se abran a eso. No por tener algo en contra, porque ya es dinero, rudeza innecesaria. Los Mira, petrodólares y el dinero árabe ya está fuera de lugar. el único dueño, entre comillas, extranjero de la NFL sería Shahid Khan, que él es de origen pakistaní. El de Jacksonville, correcto. Pero él Ahora, es ciudadano americano hace muchos años. correcto, eso te iba a decir, que él ya tiene tiempo y todo, pero sí. Sí, es correcto, Nacho. Y a lo mejor uno que otro británico, voy a investigar eso, pero todavía no se han abierto. Oye, Ángel, ¿y te sabes el draft, nuestro primer draft del 66? ¿Completo? No completo, pero nuestro número 1, nuestro primer jugador. Pues creo que ese es algo de cajón. Creo que deberíamos de hacer el examen así un examen de admisión. ¿Quién fue la primera selección de los Falcons? Tommy Novis. Yo creo que el jugador. Mr. Falcon. Es el jugador que todo fan debe conocer. Sí. Inmerecidamente fuera del Salón de la Fama, como siempre lo voy a decir. Es más, vamos a hacer campaña aquí vamos a juntar firmas en change.org de que tiene que estar ahí en el No, hay muchos de Salón los de la Falcons Fama. que tienen que estar en el Hall of Fame y no están, o sea. Pero hablemos de los años, mencionemos si tenemos a un Hall of Famer olvidado o a una figura que le han hecho el feo. Pues es que yo creo que yo lo menciono y lo pongo en primero. ¿Por qué? Porque todos los primeros jugadores de la mayoría de los equipos, si no es que de todos, están en el Hall of Fame, excepto él. Y por ahí a lo mejor de las nuevas franquicias, de las últimas que hubo en la NFL, probablemente no estén. Panthers. Pero pues ya los Falcons, ya casi 60 años de existir y que en su primer jugador no está en el Hall of Fame. Sí, mira, yo te voy a decir con seguridad, el primer Hall of Famer, no sé si los Texans ya tengan un Hall of Famer, uno que cantaba va a ser J.J. Watt. Sí, por supuesto. Pues es que primera ronda. Oigan, el primer Falcon Hall of Fame. Claude Humphrey. Correcto, del 68. Un jugadorazo. Imagínense qué haría Novis y Humphrey con esta defensa. No, seríamos una planadora. Lo que mencionan mucho de Novis es la brutalidad con la que golpeaba. De hecho, no sé si se acuerdan que un video lo subí de una de las cuentas que suben mucho contenido del fútbol americano de los 60s, de los 70s, en donde sigue la trayectoria, la ruta de un running back y con el liniero ofensivo lo taclea, porque lo avienta, lo hace para atrás y con eso hace la tacleada. Imagínense qué brutalidad en el golpeo para poderle hacer eso a un liniero ofensivo. No me tocó verlo, pero he visto los videos y sí se muestra un old-fashioned linebacker fuera de serie. Los más veteranos te van a decir que era una bestia, o sea. Sí, busca los comentarios de los contemporáneos, de los que jugaron contra los Falcons en ese tiempo, y todos van a decir que uno de los jugadores que más
difícil, o que más rudos en el terreno va a ser Novice. También por eso a mí me causa indignación esa parte. Claro. A ver, ahora, ahí les va. ¿Contra quién fue el primer juego de los Falcons? No te lo manejo. No, no, ahí sí que yo soy relativamente nuevo en esto, así que mucha historia, por lo menos de esta época, no. Mira, vámonos por posibilidades. Tendría que ser divisional. La división era San Francisco, Nueva Orleans, Rams y los Rams. Iría por Nueva Orleans. O De no, hecho, Nueva Orleans también fue. Yo no sé si me tocó, si ya estaban ahí. pues de No hecho, sé, Ángel. el primer juego así en realidad, obviamente pretemporada, fue contra los Eagles de Filadelfia. O sea, yo siempre he mencionado, para mí siempre han sido juegos especiales los juegos de Atlanta contra Filadelfia por esa parte, porque fue el primer juego de Atlanta en su historia. Sí. El Oye, ¿y te 1 sabes? de agosto de 1966, para que vean que se manejan Sí. buenos. Y el primero de temporada parece que fue de visita Ujú, y fue contra los Giants. exactamente, 20 de noviembre Oh, era el estadio de los Yankees. Sí, me acuerdo que todavía habían franquicias que no tenían estadio propio. Ujú. órale. Y el primer juego en casa, Ya ahí sí que me. de hecho fue contra los... Lo iríamos Contra... reprobado de. No, pues es que la verdad, digo, a final de cuentas, de eso se trata. O sea, fueron los Cardenales de San Luis, que ya no existen, Sería, por lo menos con ese nombre. sería actualmente los Arizona Cardinals, seguramente. Exactamente. Pero estaban en San Luis en ese tiempo. De hecho, si yo les mencionara de los juegos que tuvieron antes de exhibición en Atlanta, les voy a mencionar uno, a ver si saben qué equipo o lo más o menos lo visualizan. Los Tejanos de Dallas. Los Dallas Texans. Oh, Los que eran los Cowboys. Los- exactamente. Después se fueron a Dallas. Ah, no, no es cierto. No, ¿sabes de quiénes son? Los Los Kansas City Chiefs. Chiefs. Ahora me suena bastante. Ese Después fue los su Hunt nombre anterior. trasladaron la franquicia a Kansas City. Ujú. Sí, imagínate. Entre los equipos que jugaron antes de que llegara Atlanta, pues fueron los Broncos. Jugaron contra los Oilers de Houston, que ya también no existen y que si no me equivoco, van a revivir van a revivir el casco y todo el uniforme El en esta uniforme temporada vintage, de sí. esos míticos Oilers. Los Y Titans. los Texans yo contra no lo los pensaba. Raiders. Imagínate, eso fue en el 62. Y en el 64 jugaron los Jets contra los Chargers de San Diego. Claro. Pero yo creo que se decantaron en Atlanta por la NFL porque Bill Russell fue con una propuesta concreta. En cambio, la AFL no fue con una propuesta concreta. O sea, no fue con la carpeta y dijeron ya, queremos una franquicia en Atlanta. No lo Pues es hicieron. que, de hecho, la parte de los que estuvieron con la AFL fue un grupo de empresarios de Atlanta con los que llegaron con la propuesta. Entonces les digo, Pete Rozelle llegó y les dijo, no, espérense, yo también quiero mi franquicia en Atlanta, que de hecho no la tenía considerada, pero al saber de la propuesta de la AFL fue que llegó. De hecho, los que iban a estar con franquicia en el 66 eran los Saints en la NFL. Curioso. O sea, Pero como pasó esto con Atlanta,
fue Russell, eligieron a la NFL y los Saints llegaron un año después, en el 67. Imagínate. Pero La sí, rivalidad con los Saints desde el inicio, de hecho, de ambas franquicias. los Falcons, si hubieran llegado a la FL, que de hecho iban a estar Atlanta y Filadelfia, eran las ciudades que estaban planeadas para tener franquicia en la AFL. Después, los que iban a estar en la NFL eran los Dolphins y los Bengals. De hecho, también era como que lo planeado. Pero como pasó el movimiento de Atlanta, los Bengals salieron en el 68 y los Saints en el 67. Ah, Imagínense, o sea, sí iba a haber movimientos, pero Atlanta sí provocó esa parte del cambio. Ahora, los Falcons, pues fueron elegidos, bueno, pues se eligió el nombre, varias personas lo propusieron, pero alguien escribió un comentario adicional de por qué elegía el nombre de Falcons, que fue una maestra de primaria que se llama Julia Elliott, o se llamaba, no sé, la verdad, sí. Que en paz Que descanse, decía porque que el Falcon es orgulloso y digno, con gran coraje y pelea. Nunca deja caer a su presa y es mortal y tiene una gran tradición deportiva. Por eso la eligieron a ella como la ganadora y por eso eligieron el nombre de Falcons. sí. sí. Que pues al principio la verdad es que no le fue bien al equipo, a pesar de que, por ejemplo, tuvo el draft, tuvo la primer y la última selección de cada ronda y posteriormente hicieron un draft para elegir a jugadores de otros equipos, los Draft de cuales expansión. el draft de expansión. Eso fue en noviembre. Era muy raro porque no eran no fue algo tan bueno, es que antes no eran los calendarios así como son ahorita, entonces Claro. no sé. La primera aparición de los Falcons, ¿cuándo en playoffs? ¿Qué temporada ustedes creen que haya sido? 78, 79 por ahí. 78, 12 años después de que llegaron a... Irónicamente, un año después de una de los episodios de la NFL que a mí me encanta hablar, yo creo que es mi favorito. Y Nacho sabe esa Una gran, defensiva legendaria. una de las mejores defensivas de todos los tiempos, hay que decirlo, y hay que decirlo con orgullo, el Grits Blitz. Hay una nota que me llama mucho la atención, sobre todo porque sigue un poco juego a juego toda esa temporada del Grits Blitz. A mí me gustaría que le hiciéramos un episodio así aparte. Yo creo que en estos días de temporada baja podemos hacerlo. Pero era una defensa tan increíble con el que posteriormente iba a ser nuestro head coach, Jerry Glanville, que yo creo que podría alguien que tenga más tatuado a los Falcons, que ha estado en la organización, creo que pocos como él. Sí. Uno de los más influyentes que ha estado en Atlanta, de hecho, o sea, imagínate. Y el posterior cambio de uniforme del casco rojo y blanco al negro fue por iniciativa de él. Sí, siempre llegaba con sus chamarras, sus gabardinas negras. Tuvimos otra de las cosas, bueno, esa no sé si la vaya a mencionar Alberto, en el equipo que hubo de carreras que los Falcons patrocinaron durante una temporada. Tenían su carro totalmente negro Fue en NASCAR. en la NASCAR. Y ahí se veía en el costado Atlanta Falcons. Y fue algo, esa época de Glanville que yo sé que nos va a mencionar o esperemos nos mencione Alberto. Fue algo una de las historias pues más divertidas, yo creo que de los Falcons, pero ese Blitz Gritz, él era la mente maestra
Había una jugada que me acuerdo mucho que mencionan en esa parte en donde decía, bueno, la describían con no menos de 9 jugadores cargando hacia el coreback. Es más, hay veces que cargaron carga cero con todos. O sea, era, La caja completa hacia el coreback. Sí, estaba muy imagínate. loco. No, eh, Eric Gladwell. permitió menos puntos que Legion of Boom, digo, 2 juegos menos. Sí. Pero ese equipo sí era algo espectacular. Les digo, luego yo creo que sí vamos a armar un programa así hablando del Grits Blitz. Y que sí, O sea, sí llama entre mucho ese, la atención. A mí me encanta ese porque digo, no me tocó verlos. Me hubiera encantado verlos, pero ahora, en para esa los, temporada para del los que 70, aman para los que aman el juego defensivo, yo creo que deberían verlo. O sea, deberían, sobre todo porque, pues les digo, pocas defensas llegan al nivel del Grits Blitz. Incluso podría decir que en esa temporada fueron al mismo nivel de las mejores temporadas de la Cortina de Acero. Así. sí. Ahora, Ahora, ¿cuánto duró? Duró nada más 1 o 2 años, ¿no? No fue más. Por eso no es tan famosa, porque según yo, fue algo eventual de 1 o 2 años. de una Sí, temporada fue después durante el 77, ya después ya ya el equipo permitieron se más desbandó. puntos, permitieron más, ya no fueron tantas capturas, pero Como todo en la vida, de que la novedad te dura poco y después los equipos ajustan. Lo ujú, bueno dura poco. exactamente. Sí, Ahora, en el 78, que fue su primera aparición de los Falcons, ¿contra quién fue su primera victoria en playoffs? Mm, en el 78. Dallas, Filadelfia. Filadelfia, Yeah. Filadelfia. 14-13. Y después se perdió de forma increíble contra los Cowboys. 27-20, les íbamos ganando 23, 20. Sí, 23 me parece. Y en el último Desde ahí, cuarto, ya saben, ya, desde ya ahí es. empiezan nuestras historias. Sí. De ahí nos joden con lo del choke. Pero, ¿cómo se llama este? Bueno, en ese tiempo, ¿quién era el quarterback de los Cowboys? Roger Staubach. No sé si estaba él u otro. Déjate, El deja 78. veo. Eso ahorita te lo checo. Pero sí fue la primera victoria y la primera derrota. Sí, sí era Staubach. Staubach. O sea, era ese equipo de los Cowboys que le disputaban los Super Bowl, esos A los juegos Steelers. contra los Steelers. O sea, era una época bastante dura. De hecho, Y de hecho, ¿saben otra de las cosas que ahorita que estoy leyendo? El que ganó ese juego contra los Falcons no fue Staubach, fue suplente. Danny White. El quarterback suplente fue el que llegó a Para más remate. Ujú. O sea, ya la fama de Chokers ya nos venía desde el 78. O sea, Exactamente. Ahora, después el año siguiente, uno de los jugadores que también me gusta mucho de los Falcons es William Andrews, el running back que tuvimos. Andrew, sí. Que de Él, ¿dónde hecho, lo? Él fue seleccionado, no me acuerdo, en el 79. ahí Corredor de Auburn. Nos corrió para 6,000 yardas. 30 touchdowns.
Sí, digo, también fue Buen nivel. una historia en donde en la temporada 84 se lesionó y no jugó en la 85, o sea, también su carrera fue realmente breve, Corta. que jugó muy poco en el 86 y de ahí se retiró porque ya, digo, en ese tiempo las lesiones no eran... No olvídate, la medicina en esa época no era tan avanzada como ahora. O Ujú, sea, una lesión de rodilla era lesión de rodilla y retiro. sí. No es como ahora que te puedes recuperar en unos meses y Sí, aparte era otro juego, o sea, hemos visto cómo eran las tacleadas, cómo era, o sea, ahí agarraban al quarterback de la barra, había lo que hoy se conoce como rudeza al pasador y la verdad es que eran unos verdaderos asesinos, de hecho. ya pues ya, en ese tiempo no había pañuelo, no había castigo en eso y aquí ahorita es castigo, cárcel y si Por es todo, y si era Tom Brady, casi casi expulsión, claro. entonces no Pero podías ni... en esa época también se tenía una buena línea ofensiva. O sea, mira, tenías a un tackle como Mike Ken, tenías a un centro como Jeff McNaught y también nuestro primer quarterback estrella, Steve Bartkowski, en Sí. esa época. Mike Ken es del 78 y fue un fregón. Yo soy de los ofendidos que no está en el Salón de la Fama. Ha Y ahorita, estado nominado, ¿eh? De hecho, creo que el año pasado y la temporada pasada y ha estado en las votaciones, pero no quieren a los Falcons, ¿eh? Esa es la realidad, no quieren a los Falcons en el Salón de la Fama. Eh, Mira, el día en que los Falcons comiencen a ser un equipo ganador, yo creo que ya habrá que meter a nuestros candidatos al Hall of Famer. Mike Ken era uno de los tackles bastante dominantes que tuvo. Ujú. era un Anthony Muñoz. Era un Anthony Muñoz. Sí, 17 años duró. 17 años. longevo. Sí, pero es longevo. Sí, es de los jugadores que más han tenido, valga la redundancia, juegos con su equipo. También Van Note, también fue un jugador que tuvimos bastante rentable. Sí, un excelente centro. Que de hecho, si no mal recuerdo, él era linebacker, me parece. Si no mal recuerdo, Van Note era defensivo. Y cuando llegó a la NFL lo pasaron a centro. Okay. Porque era tan bueno bloqueando que luego lo pasaron al centro. Sí, sí, sí. Ujú. Miren, Mike Kent, 5 Pro Bowls del 80 al 84, All Pro 3 veces, Pro Bowl. Second All Pro 2 veces. O sea, 5 veces Pro Bowl, 5 veces All Pro. Sólido, súper consistente. Él ya me tocó a mí. Cuando yo empecé a ver a los Falcons, ya me tocó a mí. Y teníamos una línea espectacular. Espectacular. Sí. Tenía las dos posiciones claves cubiertas. O sea, Y es que como lo tenías el Sí. hemos, centro. como lo hemos dicho, o sea, los Falcons han tenido buenos equipos, han tenido buenos jugadores, pero siempre ha faltado ese empujoncito al final. Yo creo que ahora que empecemos, ahora le va a tocar la palabra a Alberto, que nos habla un poquito de los Falcons de los 80s, de los 90s, de esa parte donde... Ahorita vamos a regresar un poquito, vamos a tener así como que regresiones y cosas así medio tías, pero vamos a hablar de los 80s, Alberto. ¿Qué es lo que has visto? ¿Qué es lo que te ha llamado la atención? ¿Qué es lo que... Los 80s empiezan fuertes porque justo veníamos de esos equipos ganadores con los jugadores que acabamos de mencionar. Y la buena racha o esa camada termina en el 82. El entrenador era Lyman Bennett. Y justo nos lleva al último playoffs. En el 82 fue nuestra última temporada con playoffs. Ahí perdimos contra los Cowboys. Y al terminar, contra los Vikings. Al terminar esta temporada del 82, vienen
6 años feos. 6 años feos en donde agarramos a un entrenador que venía de Washington, que era ofensivo de Washington, Dan Henning. Estuvo del 83 al 86 ganando solo 22 juegos. Hacemos una limpia y entra... Madre santa. Porque Jerry Glanville entró hasta el 80. Entraron 2 entrenadores ahí. Hasta un famosísimo año 89. Del 82 al 89, básicamente, Atlanta tuvo temporadas perdedoras. Y el 89, el equipo da un turnaround con justo un tema que lo hemos platicado muchas veces en este chat. Con un jugador mercadotecnia, con un jugador explosivo, un Showtime. Y vaya que Showtime. Deion Sanders sale en el draft del 89. En este draft del 89 está espectacular. La selección 1 fue Troy Aikman, 3 Barry Sanders, Derrick Thomas, número 5 Deion Sanders, corner de Florida. Ese jugador trae a los halcones a la pantalla y es un jugador súper espectacular, que te jugó defensiva, que te jugaba béisbol. Hay muchos documentales de él, valen mucho la pena. Él jugaba 2 deportes y los jugó por mucho tiempo. Él empezó siendo jardinero en Cincinnati, después lo hace negociaciones y lo pasan a Atlanta, jugando con los Falcons y con los Atlanta Braves. Tiene récords de un touchdown y una base robada y un home run el mismo día. Los halcones, la administración de ese tiempo, le facilitaron la vida y es más, era tan comercial que su patrocinador Nike también le ayudaba y le daba helicópteros y aviones para que pudiera moverse y transferirse. Entonces, era un jugador que todo el mundo le ayudó para poder resaltar en ambas ligas y fue un jugador importante para ambos equipos. De hecho, él tiene un récord. De base robada y home run y en el mismo... El único jugador que ha disputado un Super Bowl y una Serie Mundial, a lo menos. Serie Mundial que perdió contra los Blue Jays. Es un espectáculo, ahí entra mi fanatismo. Sí. O sea, era un atleta completo en el sentido de la palabra, o sea. Totalmente, es más, la primera pelota que toca fue un regreso de patada que hace un fumble y luego la regresa a touchdown. Hay una curiosidad una anécdota de hecho de Prime Time, porque se le acercaron gente de los Giants que lo querían reclutar para el draft. Y les preguntó ya, ¿en qué posición están ustedes? Creo que estaban como entre el 7 y en la posición 10. Y le dijo, no me interesa. Yo voy a salir mucho más arriba de eso. Sí, es más, tenía una actitud arrogante. Era todo un showman. El cuate, siendo colegial, ya estaba con sus cadenas de oro, era fanfarrón. Ahorita en nuestros tiempos, la prensa se lo come por sangrón y por hablador. Ahorita en nuestros tiempos, alguien con tanta seguridad en colegial, de arrogante no lo bajamos. Y él rompió un paradigma y fue totalmente un show. Y deja eso, tenía un gran nivel y fue un gran defensivo. Su etapa justo Perdimos Ángel. Su etapa justo... Mira, ahí se ve todavía offline. Su etapa estuvo de la mano con la etapa buena de San Francisco. En la transición exactamente Joe Montana, Steve Young y Jerry Rice. Entonces, nos tocó una división muy complicada porque era el San Francisco del milenio. O sea, San Francisco fue el mejor equipo de los 80s y nos tocaron cuando empezaba la carrera Deion Sanders. Tenía una rivalidad... Correcto. Tenía una rivalidad con Jerry Rice espectacular. Y esos juegos, y justo mi fanatismo viene en la temporada que le ganamos los 2 juegos a Steve Young, y con un Hail Mary de Billy Joe Tolliver y una temporada del 91 espectacular. La temporada del 91 llegamos a los playoffs y en nuestro primer juego como comodín de visitante le ganamos a Nueva Orleans. Nueva Orleans, que tenía una defensiva con 4 linebackers espectaculares. La defensiva de Nueva Orleans en el 91 era espectacular. Y Atlanta fue
al Metrodome y les ganó, y ese fue mi primer playoff celebrado y fue una temporada espectacular. Esa temporada, dale Nacho. De hecho, hay una curiosidad, ¿y por qué se ve ese vínculo volviendo vamos? ¿Qué tal? Buenas noches. Estamos de regreso después de problemas técnicos. Obviamente no somos nosotros, es la página. Estamos de regreso. Y lo importante es, nos quedamos en el 91 y el 91 es el tema que me apasiona. Fue el año donde yo me hice fan y donde hubo mucho show, donde hubo playoffs, donde eran unos halcones de Atlanta con un run and shot muy explosivos, con June Jones de coordinador ofensivo, Andrew Rison, Michael Haynes, Chris Miller como quarterback, a la defensiva Deion Sanders, Tim McKyer, Scott Cage de safety, Tim Green, nuestro líder de capturas. Y ese año 91, datos importantes, le ganamos los 2 partidos a San Francisco, la etapa dorada de San Francisco haciendo su transición de Joe Montana a Steve Young, dominando esos años totalmente. Deion Sanders haciendo una rivalidad espectacular con Jerry Rice. Rivalidad que a la larga los 49 se robarían a Deion Sanders y Deion Sanders lograría en el 93, en el 94 su primer Super Bowl. Atlanta 2 años después deja a los halcones, Deion Sanders 2 años después deja a los halcones y se vuelve campeón primero con San Francisco y se vuelve defensivo del año. Se va a Dallas, defensivo del año y campeón. Es más, defensivo del año con Dallas y campeón solo con los dos, con San Francisco también. En el 91, no, como siempre, no tuvimos una buena transición. Se van los años de Chris Miller, se van. Andrew Rison es cambiado a Cleveland por un joven promesa, Eric Metcalf. Eric Metcalf, eso era un receptor muy rápido, muy habilidoso, y llega a Atlanta y un año de 100 recepciones, 1500 yardas, algo espectacular. Pasar en esos tiempos de 100 yardas era ya algo muy pro. Otro hecho importante, Chris Miller deja de ser quarterback y Atlanta hace un movimiento muy agresivo por un ex primera selección global, Jeff George. Venía de Illinois, un cañón de brazo, La y estatua. tuvo 2 años espectaculares en Atlanta. El cuate tenía un mega brazo. Sí. Y ¿Cómo olvidarlo? seguíamos con el run and shot. Jerry Glanville fue despedido y toman a su coordinador ofensivo, que era June Jones, como entrenador. Y June Jones tuvo 2 años no muy buenos, en donde en 48 juegos ganó solo 19, del 94 a 96, y fue una etapa de show, muchas yardas por pase, Eric Metcalf, Terrence Mattis y varios receptores muy buenos, pero no pudimos nunca establecer el ataque terrestre y la defensiva no fue de lo mejor. Fue hasta el 97 en donde Dan Reeves entra a Atlanta con una posición dual de general manager, tomando todas las decisiones de personal y volviéndose entrenador. Dan Reeves estuvo con nosotros 6 años, del 97 2003, hasta ese momento de las tenures, de las longevidades más grandes con el equipo. Y en el 97 viene un coreback, Chris Chandler. Chris Chandler, que había sido bueno en varios equipos, pero nunca se pudo consolidar como un titular indiscutible. Chris Chandler era inteligente, era un pocket passer, y llega a Atlanta con banca de Steve DeBerg, con 41 años, me acuerdo muy bien, y tienen un año de 1998 espectacular. Este año de 1998 fue sorpresivo, en donde salen los Dirty Birds de la mano de Jamal Anderson con un ataque terrestre inimaginable. Nadie se imaginó que Jamal Anderson fuera una estrella, que corriéramos para más de 2000 yardas. Jamal Anderson solo 400 acarreos, 1800 yardas y un récord de 14-2, el mejor récord que habíamos tenido en la franquicia hasta ese momento y el mejor récord que hemos tenido en la franquicia, en donde le ganamos a los Rams, en donde le ganamos a San Francisco y llegamos al juego a la final de conferencia contra un todopoderoso Minnesota Vikings.
Minnesota Vikings, que venía con Randall Cunningham, su segundo aire, y con un novato espectacular, Randy Moss, y Randy Moss. sorpresivamente de visitante con un gol de campo de Morten Andersen, nos vamos al Super Bowl. Muy famoso que el pateador de Minnesota, que se me fue el nombre, Gary Anderson, Sí, no Gary había fallado Anderson. en toda la temporada y falla un gol de 38 yardas. Ahí lo Oye, mataron. imagínate, Dale, por dale. ejemplo, yo creo que de los juegos para mí, en lo personal, para mí es el más importante de la historia de Atlanta. Más que la temporada, y de hecho la temporada se me hace como que la mejor en general del equipo por muchas cosas. Yo creo que a diferencia, por ejemplo, del 2016, era un equipo no tan espectacular. No siempre pasamos debajo del radar. Yo me acuerdo que veía las notas de la NFL en esa temporada y era y los halcones de Atlanta ganaron tal a tal. En otras no, casi casi éramos como 2 segundos de Es que noticias de hecho, el equipo de y se la Atlanta pasaban hablando. en esa época Ujú. prácticamente no tenía estrellas. Tenía buenos jugadores, buenos jugadores trabajadores. O sea, tipo que se ponían el delantal y a trabajar. O sea, estrella podría ser Jamal Anderson. eh, Pero no era como tal, o mencionaste, sea, a no, eso vamos. Esa parte no era de que hablaran de Atlanta como un equipo espectacular, un equipo candidato al título. Éramos los de, sí, ahí van ganando, pero nunca llamó la atención tanto hasta pasado el juego. Déjame divisional. acuerdo que fue una paliza. Fue en la semana Hubo 13, me un parece. 35-7. Sí, No, yo, ese. es más, empezamos la temporada 4-2 y a partir de ahí empezamos a ganar varios juegos muy al final. Todavía no nos veíamos contundentes. Mira, Jamal Anderson fue drafeado en la séptima ronda en el 94. Ujú. Imagínate. Ah, O sea, no tenía pinta de ser una estrella, Sí. pero sí, básicamente esa temporada, todo el año nunca, no sé si o cuál era el pretexto en general de que fuera tan bien el equipo, pero difícilmente llegó, se llamó la atención hasta el juego Teníamos, de teníamos campeonato. la base, lo básico de la NFL que te pide para llegar a un Super Bowl. Un buen ataque terrestre, porque en esa época Jamal Anderson hizo 1800 yardas. mm, Y teníamos una excelente línea defensiva. Chuck Smith, Travis Hall, Shane Ujú. Ronette, Esther Archambault. No mames, hasta me sé sus medidas y pesos, carajo. Era una super línea. Chuck Smith es un underrated. Bueno, ahorita es famosísimo por ser coach y por desarrollar a Ahora rookies. están, Y ahora está en Ujú. correcto, y todos Carolina. van a su clínica y todos van. Ahorita él es el pass rush specialist y es un excelente coach. Él fue un excelente liniero, 6'2, chaparrito. Y esa línea defensiva, es más, todos lograron más de 8 capturas o de 10. Travis Hall era un güero de 6'5, Shane Ronette también 6'6. Era una línea dominante. Esa línea Sí. defensiva era muy buena. De linebackers, ese año era novato Kid Brooklyn. El estrella ahí era Cornelius Bennett. Cornelius Ujú. Bennett era un veterano con un Jun- liderazgo espectacular y que junto, venía de los Buffalo De los Bills. Bills, junto a sí. alguien que se les mencionó, se le escapó y se le olvidó mencionar. El Sí, martillo, Jesse The Tuggle, Hammer, sí, también de estaba Hammer, Toggle. lo dejé, gracias. Teníamos a Jesse Toggle en ese momento, correcto. undrafted. Kid Brooklyn, es más, ven los linebackers. Generacional Kid Brooklyn, porque fue leyenda para nosotros. Ujú, Generacional Jesse Toggle y ujú, dos mm, buenos años que tuvimos de Cornelius Bennett. Teníamos a Ray Buchanan de corner de un sí. lado y Ashley Ambrose del otro. Todavía me sé las alineaciones. Y Y de safety, safeties, Eugene Robinson. Eugene Eugene Robinson era un era safety bueno. libre, Pro Bowl y All Pro con Seattle. Y lo tomamos ya por ahí de su año 13-14 y nos dio 2 muy buenos años. El Ujú. Teto, un día antes del Super Bowl, pidió a una chica de prepago y que lo agarran. Era una policía vestida
O sea, Sí, de estaba esos encubierta. estaba Una policía encubierto esa encubierta, palabra. sí. Pero por Sí, no, yo Tómalo, no te digo que me durmió. acuerdo, yo, para mí, por ejemplo, les digo, es uno de los, de las temporadas y ese juego contra los Vikings fue, para mí, el mejor, por todo lo que hubo alrededor. Para mí es el mejor juego de Atlanta en su historia, Sí, independientemente del, por ejemplo, la cuestión ofensiva. O sea, era un juego en donde nadie no nos veía ni con posibilidades siquiera de acercarnos, digo. Había razones de sobra. Esa ofensiva de los Vikings era brutal. Estaba Chris Carter, como mencionabas, Moss, Cunningham, que estaban dirigidos por Dennis Green, que también se me hace muy bueno. Se me hace un Eric head coach Randall que siempre ha en la línea. sido underrated también. O sea, se me hace no lo valoran como debería. Y nadie nos veía posibilidades de ganarles. O sea, no se Sí. podía. Es más, creo que al medio tiempo íbamos perdiendo, si no mal recuerdo, por 14. Sí, empezó duro, 2 anotaciones de Randy Moss. Fue un juegazo y sobre todo muy inesperado. Un Ujú. juegazo. Se vino de Llegamos al Super atrás Bowl. y no, sí fue algo. Yo me acuerdo que me salí a la calle gritando de alegría cuando Anderson, cuando falló el field goal, Gol de porque campo. ya cuando eran los últimos segundos, sí fue así de no, ya, hasta aquí llegamos. Y que lo Morten falla. Anderson. Me salí Sí, a la porque calle con a ese gol de gritar de campo se ponía el alegría. pie arriba. De hecho, Morten Andersen es uno de los únicos 2 pateadores que están en el Salón de la Fama. Ujú. De hecho, Venía de los era Saints, tan por preciso. cierto. Espectacular. El danés Morten Andersen, espectacular. Venía, Espectacular. venía de Junto con New un noruego. Orleans, de Jan, nuestro archirrival. Sí. mira, en el Salón de la Fama hay 2 pateadores. Jan Sterud, que era un noruego, y Morten Andersen, danés. O sea, la precisión escandinava te lo encargo. Sí. Yo siempre me he Ujú. preguntado por qué no hay ningún mendigo mexicano ahí trascendiendo. Raúl Eh, Alegre, Tony Ra- Sendejas, pero fuera de esos dos. no, Pues quién bueno, sabe, ¿eh? Porque ves que nosotros está en el Martín continente Gramática, tuvimos al el argentino argentino. Gramática. Ujú. Ay, cómo se le veía el casco. Qué bárbaro. Bueno, Super Bowl, perdemos contra Denver, varias intercepciones de Chris Chandler, nos estudiaron muy bien, nos hicieron un play action que me duele mucho porque hasta hay videos, eso es lo padre de la NFL, hay videos de cómo mandan 4 jugadas, ya estaban los Shanahans y son brillantes, el papá era brillante igual. Mike. Mike Hay, Shanahan. hay un video donde mandan 5 jugadas y justo dicen, Eugene Robinson trata de adivinar todo. Como ya es colmilludo, se deja llevar mucho. Ya no tiene la velocidad, pero se deja llevar mucho por su inteligencia y conocimiento. Le mandan 5 jugadas repetitivas corriendo con Terrell Davis y justo le dicen, la sexta va a ser un play action y se la va a comer. Y me choca porque hay videos donde están hablando de se la va a comer, se la va a comer. Hacen el play Y action se lo y comió. mandan una bomba a Rod Smith comiéndose a Eugene Robinson, tragándose el play action. Y todos en la banca, todos los entrenadores no saben cómo festejaron esa jugada. Y hace que me arda de una forma tan... Y John Elway estaba, creo que Yo en su creo, último año de Sí, sí, carrera. su último con eso año. se retira. O sea, Con eso se imagínate, el retira. último año y Elway sacó el colmillo y olvídate. Lo que Sí. vi Ujú. sí en unos highlights fue esa devolución de patada de Tim Dwight. Empezando el cuarto. Sí. Sí, Tim Dwight, que a los 2 años lo cambiamos. ¿Por qué selecciones, señores? Pregunta. por el Cambiamos jugador, nuestra primera selección y a Tim Dwight por alguien, que me hizo Falcon de por vida. Y sé quién es. por Michael Vick. Michael Por Vick. Ujú. Tim Dwight. Era ahí como siempre, y es muy difícil, no es crítica, es muy difícil. La camada no se pudo, no hubo una buena transición, no hubo una buena transición. Exactamente. Han Era un equipo sido. veterano, Ujú. el único joven era Jamal Anderson, que hizo un holdout en la siguiente temporada, quería clásico y eso me choca. Era nadie, hace 1800 yardas, no va a nada de pretemporada, no va a nada de Se le workout. subió los humos a la Sí, cabeza.
pide mucho dinero, no se fortalece, primer juego pretemporada, lastimado, ligamentos. Ah, carajo. Y Lárgate. de ahí nos fuimos para abajo. De ahí nos fuimos Mm. para abajo hasta que en el 2001 viene la etapa famosísima de Michael Vick. Ahora, Bueno, también hemos de mencionar que se te olvidó que en esa década de los 90 tuvimos uno de los errores más grandes en la historia de los Falcons. No es el, error, no, no es Sí, es a error. ver, ¿cuál error, sería? sí. ¿Cuál sería? ¿Cuál? Brett Favre. Es un Oh, error. No es Es un error. error. Claro que sí. mira, yo creo que Ya, 50 y ya cuando 50. se ve lo que hizo después, ¿cómo no va a ser error? O sea, en ese Mira, momento, Hasta como el cuate decíamos, llegaba drogado, borracho. O sea, el cuate dice que estaba tirado a la desgracia. tenía problemas pero por fuera, así que. Duro, imagínate duro, si lo hubieran mantenido con Dan Reeves y si hubiera tenido A hubiera ver, tenido eso que le falta, que como su Mike yo creo Tomlin que si Dan de los Reeves Packers. tuvo domado a Michael Vick, ¿cómo no podría tenerlo a Brett Favre? La respuesta es sí. A Brett Favre lo cambiamos en el 93. Dan Reeves llegó en el 97. Hay un Ah, gap no, ahí no de fue 4 problema años. de él entonces. Ahora, es muy difícil. Ahí yo siento que es muy difícil elaborar porque él dice, en sus declaraciones, Brett Favre dice que sus cachetadas guajoloteras fue haberlo cambiado. Fueron porque dice que Jerry Glanville lo corrió gacho y lo trataba mal. Y le decían el Mississippi, de ranchero no lo bajaban y todo. Pero ¿cómo se llama este Brett Favre? Venía con problemas ya desde la universidad, de hecho. Sí, él menciona que sus cachetadas de revivir fue cambiarlo a Green Bay y en Green Bay le dieron ultimátum. Entonces, ah, no sé, es muy difícil. Es una buena discusión, Ángel. Es muy difícil. Es el si hubiera pasado, el clásico, el hubiera. Es difícil. Una persona no madura hasta que no topa pared y no sabemos si el topar pared fue ese cambio, ese ultimátum, ¿No? Y sin o desmerecer a Green Bay, lo mandaste a un pueblito de no sé cuántos habitantes. Y para una persona muy buena para la fiesta, es como el infierno. O sea, sí. Es discutible, es discutible. Sí, obviamente duele soltar ese nivel de jugador. Sí, ya Porque después lo lo que ya no veías, hizo, existe, pues, así que. no sé, y es complicado. Digo, ¿qué otro jugador, por ejemplo, a ti, por ejemplo, de estos 60, 70, 80, 90, no sé, por ejemplo, tú quién podrías mencionar que así, que a ti, que tú hayas visto, que tú hayas leído, Nacho, por ejemplo, y A que ver, sientas que no tiene el reconocimiento o que te bueno, gustaría mencionar ahorita, que tú mira, digas, Claude Humphrey, por ejemplo, estuvo en el Salón de la Fama, merecidísimo. El tipo era una máquina de sacks, pero increíble, según lo que decían sus contemporáneos. De hecho, puede ser que él haya sido el jugador con más sacks en su carrera. O sea, lamentablemente en su época no se contabilizaban los sacks, pero el tipo era un pass rusher, pero terrible. O sea, el tipo era una amenaza como defensive end y está en su lugar reconocido. Tommy Novis, yo creo que es el que debería recibir más reconocimiento todavía. Porque si tu apodo es el nombre de la franquicia, es por algo. no, y Igual aparte, con pues todo lo que hizo en su Mike. carrera también Y es, como Kern, el tackle, no sé, hay muchos que merecen un Jesse Toggle, por ejemplo, debería estar en el Salón de la Fama, sin para mí. problema, ¿eh? El tipo era un chaparrito de 1,80 m, tú lo veías flaco, pero pegaba como mula. O sea, imagínate, y para remate, tenemos a su hijo jugando para nosotros, que es Grady Jarrett. Y hacer una dinastía dentro de una franquicia no es fácil. O sea, el padre jugó toda su vida con los Falcons. Y ahora el hijo. Yo ya me estoy sudando las manos para que el nieto juegue también por Atlanta. Estaría bien, El, el- estaría el bien. hijo de Grady, sí. ¿Y tú, Alberto, quién crees que
así tenga que digas, no, le falta más reconocimiento. Mira, comparto con los que dijeron, totalmente. Eh, es que no tuvimos constancia, porque jugador que drafeábamos, jugador que se nos iba. Dion Sanders jugó el contrato de novato y se fue. Pero es que Entonces, él quería ganar, o sea, la verdad es que él lo dijo, yo quiero un equipo que gane, yo quiero ganar. Y los Falcons no estaban para darle eso en ese tiempo. Digo, él quiere y ama la franquicia y lo sabemos. Por cierto, vamos a hacer el paréntesis y pues estamos también contentos de que la Salió cirugía bien que de la tuvo de operación. emergencia, que le pudo salvar el pie, la verdad es que es algo que también nos alegra a nosotros. Quiere mucho al equipo, mucho. pero Sigue siendo imagen y representación de Atlanta. De hecho, fue la mm, primera gran estrella que tuvo Atlanta, sí. Totalmente, Con totalmente. respeto a Tommy Novis, a Claude Humphrey, pero él Sí. fue el que dio visión a los Falcons. O sea, Y eso es importante, y eso es parte de una estrategia y de la construcción de una franquicia. Tener un jugador espectáculo. sí, Dion Sanders, Jamal Anderson en el 98, Michael Vick Michael al Vick fue. principio. Después ya Después no no era tuvimos un jugador. espectacular, porque vimos la constancia de Matt Ryan. Julio Jones fue el último jugador espectacular que tuvimos en su prime. Ahorita Bijan Robinson es la expectativa. Eso es el marketing y el show también es siempre básico por una franquicia. Y Y Atlanta, sí, sobre todo, que es una ciudad, sabemos cómo es Atlanta. Atlanta es una ciudad dura, de, se oye feo, pero negra, Exigente. rapera, musical. A ellos les Y gusta el show, les gusta el espectáculo. sí, pues de hecho, totalmente. si recordamos el look de Dion Sanders cuando llegó a la NFL, prácticamente podría pasar por una estrella de hip hop en estos tiempos. Sus cadenas ¿No? de Y todos andaban con oro. sus cadenas falsas y todo eso. Sí, pues Y es todavía más, mucho de Todavía. eso. parte por la que me hice fan, aparte me hice fan por Dion Sanders. Uno, dos, Run and Shot, me gustaba, era espectacular eso. Y tres, MC Hammer. Hazme el favor, por ese teto le voy a los halcones. MC MC Hammer. Hammer era amigo de Jerry Glanville y bailaban y lo invitaba a la banca y en la banca bailaba. Y en el 91, hay documentales del 91, todos Sí, bailaban, era un relajo, era un ambiente, pero padre, había mucha química. Andre Rison, Dion Sanders, los otros corners, el entrenador de equipos especial, todos bailando todo el Faltan los tiempo. linieros ofensivos, imagínate. Y sí, salió de el hecho, tú buscas Chulecheto Quest. en YouTube, en la cuenta de NFL Legacy, está el documental de los Falcons del 91 y todos salen. Me encanta ese Sí, documental. De hecho, es algo que todo fan de los Falcons debe ver. debe de Era una ver, es fiesta correcto. eso. Ahora, imagínate, ese año llegamos nada más a playoffs divisional, o sea, llegamos a la segunda ronda, comodín y divisional, y nos hicieron un documental. ¿De cuándo acá le hacen el documental a un equipo que solo llega al divisional? Porque Exactamente, Gracias a así después que Dion un Sanders. Washington, no me espectáculo acuerdo, fuera. Washington eliminó a Detroit y ya se fue al Super Bowl. Pero tenía una vibra tan padre y una química tan padre que nos hicieron documental. A ningún equipo te hacen documental por ganar 11 juegos y por llegar al divisional. A nadie. Era como el Hard Knocks de estos días, o sea, Mm, de esos días. Era un ambiente y una vibra muy, muy padre. Y sí. y anécdota, hay una anécdota de que Jerry Glanville dejaba siempre boletos de partidos para Elvis. Ah, No creía sé que si Elvis estaba vivo. saben esta broma. Siempre dejaba boletos en la taquilla porque él estaba seguro que Elvis Presley iba a llegar y le dejaba sus boletos en la taquilla. De Ay, to- él de- fue el que de to- creía el mito de que Elvis estaba vivo, o sea, Sí, sí, sí. fue una leyenda Oye, urbana pues eso es grande. Hay que las documentales. grandes, las grandes estrellas siempre tienen esa parte.
O sea, ¿cuántas veces nos, por ejemplo, es el equivalente aquí que decíamos en México que Pedro Infante, pues todavía había gente que creía que seguía vivo, que después Sí. del avionazo Claro. iba. Por ahí luego les voy a contar una anécdota que me cuenta mucho mi esposa, en donde dice que su papá jura y perjura que le trabajó a Pedro Infante después de Quién que. sabe, porque como se llama eh, en algunos países legales hacerse pasar por muerto y de aparecer en otra identidad, o sea, Puede ser, o sea, también puede digo, ser. Esas cosas es alimentan como difícil, el morbo. pero Sí, 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 entonces, pues digo, ya será Sí. pero ahorita como te que ya digo, nos Dion Sanders, acercamos, imagino, ahora también vamos a esa parte, ¿qué sería de Atlanta con Deion Sanders ahorita, así jugando en esta defensiva? Vamos a armar, yo creo que al final de toda esta, vamos a ponernos de tarea, yo creo que armar el equipo ideal el de equipo ideal Atlanta. de Atlanta para, Ya, ahora que para el siguiente episodio que Nacho nos ahonde un poquito más, nos introduzca en la parte los de años la 2000, época contemporánea de los Falcons. Podemos armar sí, un Dream Team de Atlanta, los años que sí 2000 nos en alcanza, adelante. ¿eh? Sí tenemos jugadores para Por poder armar un supuesto, buen, Hay jugadores, sino, un buen por equipo. supuesto. No, Pero pues hombre, pero bueno. ¿Mm? a ver, yo comparo, ¿quién fue más para mí, yo te digo, más electrizante dentro del campo de juego para mí fue Michael Vick. Pero Dion Sanders también fue eléctrico. Pero fuera del campo de juego, no, Dion Sanders se robaba el espectáculo. O sea, sí. yo me imagino esos dos juntos. En la borrachera. Imagino, no, no, no. No, Con Brett Favre, pero Qué, qué, brindando qué con Brett Favre. espectáculo. no, Dan Reeves tratando de tenerlos sobrios, no. O sea, manejar estrellas No, es sería. complicado, sobre todo. Sí. Sí, más como Mira, decimos, cuando de repente ya no he eres, notado no tienes mucho que y quiere llegas a tenerlo tanto, todo. Dion Sanders quiere tanto a Jerry Glanville que cuando va a entrenar a Colorado, por ejemplo, o a Jackson State, siempre iba con su gabardina, su sombrero de vaquero, sus botas, Es lo que yo les comenté, les mandé la foto de Dion Sanders. ¿Se acuerdan que les dije ya? sí, con ¿A una quién les gabardina recuerda? blanca, me acuerdo. Sí. ¿A quién o sea, el look de él es Jerry Glanville, obviamente no de negro, pero con esa misma estética, con esa misma vibra de Jerry Glanville. Sí, con un sombrero blanco que tiene. Sí. Entonces, sí, no, Yo no, quiero va a verlo ser algo. con, con ese outfit, lo quiero ver dirigiendo a Colorado este año. Va a ser. Ya de por sí, ahorita Colorado está en los ojos de todo el país por Pero si Sanders. para el Summer Game, por ejemplo, ese estadio se llenó. O sea, la expectativa que hay con él es grande. Pero bueno, Totalmente. mm, Bueno, vamos a dar por terminado el episodio del día de hoy. Está bastante entretenido. Digo, hablamos un poquito de la historia de los Falcons. Nos faltaron muchísimas cosas, pero les digo, es un montón de historia ya la segunda parte entre. va a ser más contemporánea, o sea, 2000 en Mm, adelante. sí, a lo mejor antes podemos, a lo mejor omitir muchos jugadores, porque sí, hablar de la mayoría, pues es imposible, es hablar de Mm, cosas que a lo mejor ni nosotros tampoco vimos, pero que sabemos que hay jugadores de gran calidad en Atlanta, que hubo, que ha sí, pero habido y que habrá. hay muchos Pero que pues ahorita destacaron vienen. en el equipo. Entonces, escoger a alguno que para hablar es complicado, sí, es cierto. Sí, no, y por Sí. ejemplo, pues tratamos también de hablar de los jugadores que hicieron de Atlanta o que pusieron a Atlanta pues en el radar de la NFL, aunque sea por unas temporadas. Pero bueno, vamos a dar por terminado el programa del día de hoy. Alberto, ya te nos estás quedando ahí medio dormido, ya te estás Lleno de helado. adormilando, ya Ya es, ya con es el noche ojo, ya en Canadá, entonces vamos a. Muy bien. Aquí nos estaremos viendo la próxima semana.
Vamos a ver si por ahí tenemos un invitado para hablar un poquito también de la historia de los Falcons. Si A lo ver si deja, se nos si lo une. deja, si lo sueltan. No, ¿sabes qué? Me estaba contando así de rápido que es ahorita coach de línea defensiva. Ahí está. Es lo que, de hecho, me estaba diciendo, por eso en realidad el programa lo íbamos a grabar unas horas antes, porque él entrena un equipo de 8 a 10:30 de la noche, entonces no le daba tiempo de estar con nosotros. Digo, no Son pudo porque pues chicos ya no nos de. pudo confirmar. Pero son chicos de, por ejemplo, de primaria, secundaria o No preparatoria. sé, eso nos lo podrá comentar, esperemos la Universitario no próxima creo, porque semana. ya terminaron la temporada ya. Deben ser Ujú. de niños a lo mejor. Pues no sé, pero les digo, es coach de línea defensiva, entonces por eso Interesante. no se pudo concretar ahorita nada. Esperemos la próxima semana tenerlo aquí con nosotros. Alberto, como siempre, un gusto estar contigo. Un Nacho, abrazo, muchísimas gracias. Igual. también un gustazo enorme. Y yo soy el Halcón Vengador y esto fue El Nido del Halcón Negro. Hasta la Rise up. próxima.